Arquijo Valdenegro. Se le concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Arquijo Valdenegro. Con su permiso, diputado presidente y de los demás miembros de la mesa directiva. Vaya que ese es un tema que no une, es un tema que divide a la sociedad de Nuevo León. Una mitad no puede tener la razón y la otra mitad no sabe. Entonces los que tienen la razón sí saben y los que no, la otra mitad pues no tienen razón de nada. Fíjate qué curioso. Entonces no hay paz. Obviamente, pues ¿cómo? ¿Sí? O sea, porque una mitad se quiere imponer sobre la otra por la vía penal, pues, digo, no contiene. Pero vamos a hacer un razonamiento justo a la luz de la realidad que México está viviendo. La fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática se manifiesta en contra del contenido y sentido del dictamen del expediente 8744 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que reforma por adición el artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Honorable Asamblea, la reforma constitucional que se pretende aprobar el día de hoy, primera vuelta, en este Congreso, es un tema delicado que debe ser abordado con la más humana sensibilidad y alejados de pensamientos doctrinarios o dogmas morales con alto contenido religioso, que solo tienen cabida en la vida privada de cada uno de nosotros. Esta reforma debe, además de ser abordada desde el punto de vista científico, de la manera más objetiva y apegados al conocimiento disponible, tal y como lo marca el principio de laicidad contenido en nuestra ley fundamental. Por ello, externo primero a nombre del Partido de la Revolución Democrática, nuestro rechazo al proceso legislativo que de manera sorpresiva e inesperada dictaminó en tan solo unos cuantos días el presente expediente. No restamos importancia al tema, al contrario, creemos firmemente que en un problema de tipo social y de salud como la interrupción del embarazo debe ser discutido ampliamente y de cara a la sociedad de Nuevo León. El hecho de que se le haya dado prioridad a este tema es una vergüenza para aquellos que solaparon el trato preferencial a esta reforma, puesto que los ciudadanos del Estado esperaban aún que se abordaran temas tan importantes en materia de transporte, medio ambiente, seguridad, participación ciudadana, que hoy se encuentran en la congeladora de este legislativo. Existen muchos otros temas que desde el punto de vista ciudadano deberán tener prioridad sobre lo que hoy estamos tratando. Lamentablemente sabemos que este tema se está dictaminando por razones ideológicas, con la intención de cerrar la puerta a otros derechos que desde el punto de vista conservador son incompatibles con su forma de ver a la sociedad. También rechazamos que eufemísticamente se llame a este tema derecho a la vida, por tener connotaciones polarizantes y excluyentes, puesto que las personas, organizaciones sociales o estudiosos del tema que rechacen la presente reforma no están rechazando el derecho a la vida, sino la incompatibilidad de lo que se pretende hacer con otros derechos y bienes jurídicos previamente existentes. La reforma que se nos presenta tiene como objetivo la prohibición de la terminación del embarazo o aborto en perjuicio del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Por lo tanto, compañeros, los exhorto a que llamemos a las cosas por su nombre y evitemos la responsabilidad de polarización de la sociedad, que además ya ahorita es innecesaria. A este Congreso venimos a legislar con la fuerza de la razón, con la fuerza del conocimiento científico disponible y sobre todo con legalidad y laicismo. Es indiscutible que en toda regulación o prohibición del aborto existe un conflicto de tipo moral debido al choque de dos visiones absolutas, en donde una visión proclama el derecho absoluto a la vida del no nacido y la otra sostiene el derecho absoluto de las mujeres sobre su propio cuerpo. Aunque son respetables consideraciones de índole moral, religioso e ideológico que existen sobre el tema, el análisis jurídico del tema debe necesariamente darse desde un debate racional y laico a partir de las disposiciones de nuestra Constitución y las reglas de interpretación de la misma. Los derechos fundamentales de la mujer son lesionados con esta reforma
Entre otros destacan el derecho a la vida, que no solo debe ser interpretado en su faceta negativa o prohibitiva, sino como la obligación del Estado de generar condiciones dignas para la vida y de prestar los servicios que sean necesarios para su salvaguarda. Se lesiona el derecho a la salud, que de acuerdo a la jurisprudencia definida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, incluye la salud fisiológica como la psicológica, y finalmente se daña la libertad reproductiva, cuyo reconocimiento en el texto constitucional determina que la procreación no solo debe ser vista como un proceso biológico, sino que debe ser regulada como un acto de conciencia y voluntad, lo que normativamente descarta que la mujer sea caracterizada y tratada solamente como un mero instrumento reproductivo. No estamos negando al embrión como una realidad biológica, ya que ésta representa el inicio del proceso de gestación de una vida humana. Pero en el caso del concebido y no nacido, no es válido decir que en el texto constitucional le sea reconocido el derecho a la vida o un carácter de persona, ya que tal como lo reconoce el dictamen en cuestión, no existe una norma fundamental que pueda ser interpretada en tales sentidos. El anterior planteamiento no puede ser inutilizado por la tesis de jurisprudencia derivadas de la acción de inconstitucionalidad 10/2000, a la que también hace mención el dictamen, pues de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 43, 72 y 73 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de nuestra Constitución, la sentencia de la acción de inconstitucionalidad de la 10/2000 no fue aprobada por al menos 8 votos de los integrantes de la Suprema Corte, que son los necesarios para la integración de la jurisprudencia en acciones de inconstitucionalidad, por lo que es indiscutible que carecen de obligatoriedad y no pueden justificar el reconocimiento de la persona al embrión. Asimismo, el dictamen apela a la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocido como el Pacto San José, la que también resulta inaplicable debido a la reserva interpretativa formulada por el Gobierno de México al momento de suscribirla, en el sentido de que consideraba que lo dispuesto en el artículo 4.1 no lo obligaba a adoptar o mantener en vigor la legislación que protegiera a la vida a partir del momento de la concepción, ya que esta cuestión pertenece al dominio y reservado para los estados. En este sentido, es necesario que todos nosotros, como legisladores, reconozcamos que tanto la protección de la vida en gestación como los derechos fundamentales de las mujeres son bienes constitucionalmente relevantes, y ante la posibilidad de que entren en conflicto, hay que reconocer que no puede existir una prevalencia de uno sobre otro, ya que de forma doctrinaria y jurisprudencialmente se ha reconocido que no existen derechos absolutos ni una prelación jerárquica entre los derechos fundamentales, ya que ello configuraría el desconocimiento de los derechos restantes. Por lo tanto, sería una medida inconstitucional tanto la penalización, como ocurriría con la aprobación del presente dictamen, como la despenalización de carácter absoluto, ya que, como lo menciono, existen precedentes y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia que permitirán la anulación de la presente reforma. Es por ello que para el Partido de la Revolución Democrática, aprobar en estos momentos y en los términos presentados el dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales sería un retroceso y un error de procedimiento. Se estaría además enviando a las mujeres de Nuevo León el mensaje de que, a pesar de tener conocimiento de las tesis jurisprudenciales, esta 73ª legislatura decidió atropellar sus derechos reconocidos por la Constitución y el Supremo Tribunal, el cual mandató que, si bien el legislador debe proteger la vida en gestación, no puede afectar desproporcionalmente los derechos de la mujer, y que además no es admisible que el legislador, con la finalidad de proteger la vida en gestación, sacrifique en forma absoluta los derechos fundamentales de la mujer embarazada, considerándola entonces como un mero instrumento de gestación o en gestación. Recordemos las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte, Genaro Góngora, quien argumentaba que se atenta contra la dignidad de las mujeres y se menoscaban sus derechos y libertades, porque en el momento en que el Estado impone la continuación del embarazo por la vía penal, restringe una serie de derechos y libertades que la colocan en una marcada situación de desigualdad social que trasciende a su dignidad como persona humana. Por lo anteriormente expuesto, es que pedimos a los integrantes de esta soberanía actuar de manera responsable y a reconocer la prevalencia tanto de los derechos de la mujer como de la protección de la vida en gestación, y por lo tanto no aprobar este momento el presente dictamen en primera vuelta, toda vez que se hace necesario, toda vez que de hacerlo estaríamos aprobando una reforma
anticonstitucional. Compañeros.